¿Alguna vez has sentido que la carga que llevas supera tus fuerzas? Como si algo dentro de ti se estuviera fracturando en silencio y ya no pudiera sostenerse por más esfuerzo que hagas. Ese instante en el que tu mente, tu corazón y tu esencia parecen rendirse y decir hasta aquí es uno de los llamados de transformación más intensos que puede experimentar una persona. Hay etapas en la vida en las que la mente deja de ser un espacio de calma y se convierte en territorio de conflicto. Ideas que se enfrentan, emociones que se agitan y una presión interna que crece poco a poco hasta volverse imposible de ignorar. Desde afuera puede no notarse nada, pero en el interior se libra una batalla silenciosa. Es el conflicto interno, el desacuerdo entre lo que sabes conscientemente y aquello que tu parte más profunda siente o exige. Dentro de ti conviven fuerzas opuestas. Una parte anhela orden, control y certezas, otra se resiste, cuestiona o reclama atención de maneras que no encajan con esa estructura. Este enfrentamiento no comienza de forma dramática. Surge como pequeñas dudas, inquietudes pasajeras o esa leve sensación de que algo no termina de estar bien. Al inicio es fácil ignorarlo. La mente suele distraerse con facilidad. El trabajo, las responsabilidades y las rutinas pueden funcionar como anestesia temporal, creando la ilusión de que todo está bajo control. Sin embargo, lo que permanece en el fondo no desaparece. Se expresa a través de sueños, símbolos, emociones difíciles de nombrar. Es una presión silenciosa que aumenta cada vez que intentas no verla. Este choque interno no solo afecta lo emocional, también se refleja en el cuerpo. A menudo, el cuerpo detecta la tensión antes de que la razón la admita. Cansancio persistente, inquietud, opresión en el pecho, palpitaciones o dificultades para dormir pueden ser señales de ese desequilibrio interno que busca atención. El psicólogo suizo Carl Jung sostenía que el inconsciente se comunica de formas que la mente racional no siempre reconoce. Para él, estas manifestaciones físicas y emocionales eran mensajes importantes. El conflicto interno muchas veces nace de dilemas profundos. Una parte de ti desea crecer y cambiar, mientras otra prefiere la seguridad de lo conocido. Esa tensión entre lo que eres y lo que sientes que deberías llegar a ser puede volverse intensa. Cuando se prolonga, comienza a influir en tus decisiones, altera tu percepción y debilita tu sensación de estabilidad. Todo parece más pesado: elegir, actuar, incluso pensar. En medio de este proceso, la negación puede convertirse en refugio. Justificas lo que sientes, minimizas la incomodidad o confías en que pasará sola. Pero aquello que permanece en la sombra no desaparece por ignorarlo. Jung describía esta dinámica como el conflicto entre la persona, la imagen que mostramos al mundo, y la sombra, las partes de nosotros que preferimos ocultar o no reconocer. Cuando estas dimensiones no se integran, la tensión aumenta. Hay días en que parece tolerable y otros en que el peso resulta casi insoportable. Puede manifestarse como ansiedad, indecisión o la sensación de estar atrapado en tu propia vida. En el fondo, lo que suele haber es un deseo profundo de claridad. Sin embargo, la salida no está en escapar, sino en mirar hacia adentro con honestidad. Observar lo que duele sin juzgarlo. Escuchar lo que ha sido silenciado. Este tipo de conflicto es parte de la condición humana. Nadie es totalmente coherente todo el tiempo. Dentro de cada persona conviven contradicciones, deseos opuestos y necesidades que no siempre armonizan entre sí. Reconocer esto no es debilidad, es aceptar la complejidad de ser humano. La mente no es un territorio simple. Es un espacio lleno de tensiones, negociaciones internas y verdades que esperan ser reconocidas. Y cuando ese peso se hace evidente, no está ahí para destruirte, sino para invitarte a comprenderte con mayor profundidad. En muchos casos, el conflicto interior llega a un nivel en el que ya no es posible seguir ignorándolo. Deja de ser un murmullo de fondo y se convierte en una exigencia clara de atención. No basta con analizarlo desde la razón, requiere introspección honesta y el coraje de examinarse sin máscaras. Empuja a cuestionar valores, intenciones y las capas más profundas de la propia psique. Aunque esta confrontación interna puede sentirse pesada y dolorosa, también encierra una posibilidad valiosa. Señala que el mundo interior está activo, intentando recuperar equilibrio, y que existe una salida si se tiene la disposición de enfrentar aquello que ha permanecido oculto.
En el fondo, el conflicto interno es una experiencia psicológica de gran profundidad. Desafía la paciencia, la conciencia y la fortaleza emocional. Es una llamada del núcleo del ser que invita a reconocer lo negado, reconciliar lo dividido y crecer a partir de ello. A pesar de lo abrumador que pueda parecer, contiene la semilla del autoconocimiento, del fortalecimiento personal y de una transformación auténtica. No es una carga destinada a destruir, sino a ser comprendida y finalmente integrada. Hay un momento en la vida en que ya no es posible seguir dudando. Se percibe internamente que se ha llegado a un límite. Mente y corazón coinciden en que algo debe cambiar. Esa sensación es la verdadera urgencia, una certeza interna de que postergar la acción ya no es viable. No se trata solo de una conclusión racional, sino de una señal profunda de la psique que ya no tolera la distancia entre lo que se sabe y lo que se hace. En ese punto, pensar no es suficiente. El interior reclama movimiento, decisión y compromiso real. La urgencia suele nacer del choque entre la conciencia y la evasión. Durante mucho tiempo, la persona puede haber evitado verdades incómodas, suavizado lo que dolía o justificado la inacción. Estas estrategias pueden aliviar momentáneamente, pero no resuelven la raíz del conflicto. Con el paso del tiempo, la energía de lo postergado se acumula hasta que la psique exige acción. Es como si una voz interna afirmara con firmeza: ya no puedes seguir aplazándolo. Esta experiencia puede generar temor, pero también una sensación de liberación. Por un lado, obliga a asumir responsabilidad y enfrentar lo evitado. Por otro, abre la puerta a la claridad, al orden interno y a una vida más coherente con la propia verdad. El psiquiatra suizo Carl Jung sostenía que el inconsciente no actúa para perjudicar, sino para restablecer equilibrio. Desde esta perspectiva, la urgencia no es una amenaza, sino una expresión de sabiduría interna que impulsa a integrar aquello que fue descuidado. Rara vez se presenta de manera suave. Suele manifestarse como inquietud constante, ansiedad o una presión difícil de ignorar. Los pensamientos se repiten, los sueños se intensifican y las emociones se vuelven más profundas. Son señales que indican que algo pendiente necesita atención. Y cuanto más se aplaza, mayor se vuelve esa presión. Ya no se siente como una alternativa, sino como una necesidad. Así, la urgencia funciona a la vez como advertencia y como orientación, señalando lo que debe resolverse antes de que se transforme en sufrimiento mayor. No siempre surge por circunstancias externas. Muchas veces tiene que ver con decisiones internas, con sanar emociones no resueltas o con reconocer partes del yo que han sido relegadas. La urgencia, entonces, es un impulso psicológico hacia la integración. Marca el punto en que la reflexión deja de ser suficiente y se impone la acción, aun cuando el camino no esté completamente claro. El miedo suele acompañar este proceso. Actuar implica adentrarse en lo desconocido. Sin embargo, ese temor forma parte natural del crecimiento. La tensión entre dudar y atreverse es precisamente lo que define este momento. No es castigo, sino despertar. Aceptar que ya no se puede seguir postergando obliga a enfrentar las resistencias internas y avanzar hacia una mayor coherencia con el propio ser. De esta manera, actuar deja de ser solo una decisión práctica y se convierte en un acto profundamente transformador. En ocasiones, la urgencia no irrumpe de forma dramática, sino que comienza como una leve inquietud. Se presenta como una sensación persistente de que algo esencial está siendo ignorado. La mente percibe ideas recurrentes, preguntas que regresan una y otra vez, recordatorios internos que no se dejan silenciar. Si estas señales sutiles no reciben atención, con el tiempo se transforman en una presión evidente. El psiquiatra suizo Carl Jung señalaba que el inconsciente mantiene un diálogo constante con la conciencia. Resoplidos. Su comunicación puede ser paciente, pero no se detiene. Cuando algo requiere acción, la psique insiste, porque cada demora prolonga el desequilibrio interno. Ignorar esa insistencia rara vez es inofensivo. La tensión puede intensificarse en el plano emocional, mental e incluso físico. Aquello que queda sin resolver adquiere mayor peso con el paso del tiempo. Por eso la urgencia no es una simple sugerencia, es un mecanismo psicológico destinado a evitar un desajuste más profundo.
Responder en el momento oportuno restablece la armonía interna y permite avanzar con mayor coherencia. Postergar, en cambio, suele aumentar la confusión y el conflicto interior. La urgencia funciona como un llamado a vivir con autenticidad, alineando lo que ocurre en el mundo interno con las decisiones externas. Señala el instante en que la reflexión debe convertirse en acción concreta. La vida continúa su curso, y la psique también. Esa insistencia representa una oportunidad para enfrentar el miedo, asumir responsabilidad y acercarse a una versión más integrada de uno mismo. Hay etapas en las que el individuo se siente dividido, como si distintas partes de su mente tiraran en direcciones opuestas. Esta experiencia describe la fragmentación psicológica. No aparece necesariamente de forma abrupta. Suele desarrollarse poco a poco, mientras pensamientos, emociones e impulsos contradictorios se acumulan sin plena conciencia. Cada faceta del yo puede tener aspiraciones y temores propios, y no siempre existe diálogo entre ellas. El resultado es una tensión interna que genera agotamiento y confusión. A menudo, esta división comienza cuando ciertos aspectos personales son reprimidos o rechazados. Emociones consideradas inaceptables o deseos juzgados como inapropiados quedan relegados al trasfondo de la conciencia. Con el tiempo, estas partes ocultas forman compartimentos internos que influyen silenciosamente en la conducta. Aunque la identidad consciente parezca estable, existen fragmentos activos que pueden manifestarse de maneras inesperadas. Jung denominó sombra a este conjunto de rasgos no reconocidos que permanecen fuera de la conciencia habitual. Vivir en estado de fragmentación implica una tensión constante. Mientras una parte anhela autenticidad y libertad, otra se aferra a la seguridad o a la negación. Este choque interno suele expresarse como indecisión, inquietud o sensación de desajuste personal. Los pensamientos pueden dispersarse, las emociones intensificarse sin causa aparente y la percepción de coherencia interna debilitarse. Incluso decisiones simples pueden volverse difíciles, ya que la mente se encuentra negociando consigo misma de manera permanente. Esta división no se limita al plano mental, también puede reflejarse en el cuerpo. Rigidez muscular, cansancio persistente o malestares sin explicación clara pueden ser manifestaciones de tensiones internas acumuladas. Como sugería Jung, el cuerpo expresa aquello que la conciencia intenta pasar por alto. Los aspectos reprimidos no desaparecen por ser ignorados. Continúan influyendo en reacciones, elecciones y percepciones. Cuanto mayor es la desconexión interna, más intensas se vuelven las señales emocionales y físicas que reclaman atención. Además, una psique dividida puede alterar la forma en que se interpreta el entorno. Cuando existe conflicto interno, el mundo externo puede parecer más amenazante o caótico de lo que realmente es. Relaciones tensas, oportunidades perdidas o decisiones aplazadas no siempre reflejan desorden externo, sino dificultad interna para responder con claridad. La mente fragmentada proyecta conflictos no resueltos sobre personas y situaciones, filtrando la realidad a través de sus propias tensiones. Así, la división interna no solo afecta la experiencia subjetiva, sino también la manera en que se vive el mundo. La recuperación de la unidad comienza con la toma de conciencia. Implica reconocer las partes ignoradas sin juzgarlas ni rechazarlas. Enfrentar estos aspectos puede generar incomodidad, pero es un paso necesario hacia la integración. Para Jung, este proceso era fundamental en el camino hacia la totalidad. Los fragmentos no son enemigos, representan energía vital que ha sido malinterpretada o excluida. Al reconocerlos, se abre la posibilidad de diálogo interno y reconciliación. La integración no ocurre de inmediato. Requiere paciencia, honestidad y disposición para atravesar momentos incómodos. Supone escuchar a la sombra, comprender su función y encontrar formas de incorporarla de manera consciente, permitiendo que el yo se vuelva más completo y coherente. A medida que este trabajo interior avanza, la psique comienza a orientarse hacia un estado de mayor balance. Los impulsos opuestos no desaparecen ni son suprimidos, se vuelven comprensibles. Esa comprensión permite actuar con más coherencia, intención y fidelidad a uno mismo. La división interna, aunque incómoda, también representa una oportunidad.
Indica que existen aspectos internos que necesitan atención y que la armonía es alcanzable cuando se establece un diálogo honesto con las partes relegadas del propio ser. Al aproximarse a cada fragmento con apertura y compasión, lo que antes parecía caos puede transformarse en energía creativa y fortaleza interior. En este sentido, la fragmentación no es solo algo que deba corregirse, sino una señal orientadora. Es la forma en que la psique comunica que existe potencial para crecer, integrar y realizar plenamente la identidad personal. Cuando las partes separadas son reconocidas, el yo puede reorganizarse en una estructura más sólida y consciente, capaz de enfrentar la vida con mayor claridad y profundidad emocional. Dentro de la mente existe también una dimensión silenciosa que observa patrones, repeticiones y direcciones vitales. Ese ámbito es el inconsciente, un depósito profundo de recuerdos, emociones e impulsos que no siempre están presentes en la conciencia inmediata. No se trata de algo externo a la identidad, sino de un componente esencial y dinámico del ser. Con frecuencia se expresa de manera indirecta, a través de intuiciones, sueños, sensaciones persistentes o situaciones que se repiten. Al principio, su voz puede ser tenue, pero si no se le presta atención, se vuelve cada vez más evidente. Su llamado suele manifestarse como una leve sensación de desajuste o incompletitud. Pueden aparecer pensamientos recurrentes, emociones que emergen sin causa clara o patrones de conducta que resultan desconcertantes. Lejos de ser accidentales, estas señales indican áreas internas que necesitan ser reconocidas. El psiquiatra suizo Carl Jung sostenía que el inconsciente tiende hacia la totalidad, impulsando a la persona a integrar aquello que ha sido reprimido o ignorado. Cuando estas señales se desestiman, no se disuelven. Su energía encuentra otras vías de expresión, sueños intensos, emociones amplificadas o circunstancias repetitivas que parecen escapar al control. No son castigos, sino invitaciones a ampliar la conciencia y restaurar el equilibrio. El inconsciente suele expresarse mediante símbolos, imágenes oníricas, intuiciones repentinas o impresiones fugaces que contienen significado. Estos símbolos apuntan hacia conflictos internos, deseos no reconocidos o asuntos pendientes. Responder a ellos requiere apertura en lugar de temor. Implica permitir que orienten la reflexión y, eventualmente, la acción. Involucrarse con esta dimensión interna exige valentía, pues supone mirar hacia adentro y enfrentar verdades incómodas. A menudo emergen miedos ocultos, aspiraciones no admitidas o emociones reprimidas. Aunque el proceso pueda resultar desafiante, también constituye una vía hacia mayor autonomía y crecimiento. A medida que estos contenidos se reconocen e integran, la vida psíquica se vuelve más armónica. Existen momentos en los que la insistencia interna se vuelve imposible de ignorar. Las señales antes sutiles adquieren carácter urgente y las decisiones evitadas se tornan inevitables. Esto indica que se ha alcanzado un punto de transición donde la contemplación ya no basta y es necesario actuar. Escuchar al inconsciente permite reconciliar aspectos fragmentados, aliviar tensiones internas y actuar con mayor autenticidad. Esta dimensión no está destinada a ser reprimida, sino a colaborar en el proceso de autorrealización. Sus mensajes pueden aparecer en la creatividad, en la intuición o en comprensiones súbitas que parecen ir más allá del razonamiento lógico. A menudo revelan caminos que se sienten genuinos, aunque no siempre encajen con expectativas externas. Jung describió este proceso como individuación, la integración progresiva de los aspectos conscientes e inconscientes para vivir de manera auténtica y plena. En definitiva, el llamado del inconsciente recuerda que la mente es más compleja que la simple razón. Es un sistema profundo con su propio lenguaje simbólico. Escucharlo requiere paciencia y coraje, pero hacerlo permite transformar tensiones internas en claridad y crecimiento. Dentro de este proceso aparece también la sombra, ese conjunto de rasgos, impulsos y emociones que preferimos no reconocer. No es esencialmente negativa. Contiene partes que fueron rechazadas porque chocaban con la autoimagen consciente o con normas sociales. Enfrentar la sombra implica mirar de frente aquello que resulta incómodo o inquietante, pero que es fundamental para comprender la totalidad del propio ser. Solo al reconocer estos aspectos es posible construir una identidad más completa y auténtica. La sombra se desarrolla en silencio, alojándose en zonas poco exploradas de la mente donde rara vez dirigimos la mirada.
Se nutre de aquello que negamos o reprimimos, y aunque intentemos ignorarla, no se desvanece. Con el paso del tiempo, su presencia se intensifica, influyendo en nuestras reacciones, emociones y decisiones, a veces de forma casi imperceptible y otras de manera evidente. Puede revelarse a través de estallidos de ira, temores desproporcionados, inseguridad persistente o conductas autodestructivas. Estas manifestaciones suelen ser intentos de esa parte oculta por hacerse visible ante la conciencia. Reconocer la sombra no es un acto pasivo ni sencillo. Requiere sinceridad y el valor de observar sin evasión aquellos aspectos propios que hemos criticado o rechazado. El psiquiatra suizo Carl Jung señalaba que la sombra no debe ser erradicada, sino comprendida y asimilada dentro de la totalidad del ser. Aceptar su existencia no implica justificar impulsos dañinos, sino admitir que forman parte de nuestra estructura psicológica y explorar sus raíces. Cuando estos contenidos se reconocen, pierden parte de su influencia inconsciente sobre la conducta. El encuentro con la sombra puede despertar culpa, vergüenza o temor. Sin embargo, estas emociones indican expansión interior. Son señales de que se está atravesando la superficie para acceder a dimensiones más profundas de la experiencia personal. Con el tiempo, aquello que generaba tensión puede convertirse en una fuente de comprensión. La sombra ofrece información valiosa sobre motivaciones ocultas, deseos reprimidos y áreas que requieren atención o reparación. Trabajar con ella también permite identificar patrones que se repiten en la vida. Relaciones conflictivas, decisiones problemáticas o situaciones recurrentes suelen reflejar aspectos internos no reconocidos. Aquello que criticamos con intensidad en otros puede señalar algo pendiente dentro de nosotros. Cuando la sombra es aceptada, disminuye la necesidad de proyectar conflictos internos hacia el exterior. Se asume mayor responsabilidad por las propias reacciones, lo que fortalece la autenticidad y profundiza los vínculos con los demás. Integrar la sombra no significa eliminar toda contradicción ni alcanzar una estabilidad absoluta. La vida continúa siendo compleja e incierta. Lo que cambia es la relación con las propias fuerzas internas. Se actúa con mayor conciencia en lugar de reaccionar de manera automática. Además, la energía antes contenida por la represión puede liberarse de forma creativa. Surgen nuevas posibilidades de intuición, vitalidad y expresión genuina. Las crisis, en particular, tienen el poder de revelar aquello que estaba oculto. Bajo presión intensa, salen a la luz conflictos no resueltos y partes fragmentadas del yo que ya no pueden permanecer en la oscuridad. Aunque esta confrontación puede resultar desestabilizadora, también abre un espacio fértil para el cambio. La transformación no ocurre de inmediato. Comienza con el reconocimiento de que antiguos patrones ya no funcionan. Esa toma de conciencia impulsa una revisión profunda de pensamientos, emociones y motivaciones. De allí surge la integración, la incorporación consciente de lo aprendido dentro de una identidad más amplia y coherente. La persona no solo supera la crisis, sino que emerge con mayor profundidad y fortaleza interior. En medio de la dificultad también despiertan recursos internos insospechados. Las situaciones límite revelan valentía, resiliencia y claridad que permanecían latentes. Cuando todo parece tambalearse, la mente descubre capacidades sorprendentes. Este despertar forma parte del proceso de convertirse en un yo más completo y auténtico, lo que Jung denominó individuación, el camino hacia la integración plena de la personalidad. Las crisis, entonces, no son interrupciones sin sentido. Se convierten en los canales a través de los cuales se manifiesta el potencial oculto, permitiendo que la persona evolucione hacia una versión más consciente y fortalecida de sí misma. La crisis también potencia la búsqueda de sentido. Cuando todo parece desmoronarse, surge una revisión profunda de lo que verdaderamente tiene valor. Lo accesorio pierde importancia, mientras que lo esencial se vuelve evidente. En medio del quiebre, se redefinen prioridades, se fortalecen convicciones y emerge una comprensión más clara del propósito personal. Esta lucidez aparece porque la dificultad despoja a la vida de lo superficial, dejando al descubierto aquello que realmente importa. Desde esta perspectiva, el dolor no es inútil. Puede convertirse en el medio a través del cual se accede a mayor comprensión, madurez y transformación interior. En el fondo, atravesar una crisis revela la fortaleza latente de la psique humana.
Incluso en circunstancias adversas, existe la posibilidad de despertar, integrar experiencias y renovarse. Cada ruptura contiene tanto un cierre como un inicio, un final que prepara el terreno para una identidad más sólida, consciente y auténtica. Los periodos más oscuros no solo representan pérdida o confusión, muchas veces contienen el germen del crecimiento más profundo. Cuando los desafíos se enfrentan con apertura y determinación, se avanza hacia una mayor integración y autoconocimiento. Cuando la carga interior se vuelve insoportable y la tensión ya no puede ser ignorada, no indica fragilidad. Es una señal interna que exige atención. Es la mente, y el núcleo más profundo del ser, solicitando que se observe aquello que ha sido evitado o reprimido. Cada aspecto rechazado, cada inquietud persistente, cada sombra que se intenta negar reclama ser reconocida. Esa sensación de urgencia no es un castigo, sino una invitación a ampliar la conciencia, reconciliar lo que está dividido y permitir un proceso de cambio. Llega un punto en el que pensar ya no basta. La comprensión necesita traducirse en acción. El valor debe acompañar al entendimiento. Integrar las partes ocultas del yo se convierte en una tarea ineludible. Al prestar atención a los mensajes internos, aceptar la sombra y enfrentar los conflictos interiores, el individuo se aproxima a una mayor plenitud. La crisis, la fragmentación y la lucha interna no constituyen el final del camino, son transiciones hacia mayor claridad y autenticidad. La propia vida plantea el llamado. La posibilidad de restaurar el equilibrio, actuar con conciencia y profundizar en el autoconocimiento está disponible en el presente. Responder a esa llamada significa honrar la complejidad del propio ser y avanzar hacia una existencia más consciente, coherente y verdaderamente vivida.